Nos han bombardeado día tras día, noche tras noche, con una narrativa diseñada meticulosamente en los laboratorios de relaciones públicas más caros del mundo. Encendemos la televisión en este frenético año 2026 y lo único que escuchamos de la boca de los políticos es la palabra invasión. Nos dicen, con un tono de urgencia apocalíptica, que el imperio está bajo el ataque constante de hordas extranjeras, de criminales despiadados, y que la única salvación posible para proteger la economía y la seguridad nacional es implementar la operación de deportación más masiva, rápida y brutal de toda la historia. Nos muestran gráficos aterradores en las pantallas, aplauden el despliegue de tropas militares en las fronteras y nos prometen que, al expulsar a millones de personas, mágicamente los salarios subirán y las calles serán un paraíso de paz. Pero, ¿qué pasa cuando apagamos el televisor, alejamos el humo de la propaganda barata y miramos fríamente los números de la economía real? Lo que encontramos no es una crisis de seguridad fronteriza accidental, sino el sistema de explotación laboral más perfecto, cínico y lucrativo jamás inventado. Para entender este teatro grotesco, tenemos que mirar a los verdaderos arquitectos del sistema, a los que llamaremos en esta pizarra los mapaches rojos y los mapaches azules. Durante décadas, estos dos grupos de políticos hipócritas se han alternado en el poder, peleándose a gritos frente a las cámaras de televisión para ver quién es más duro, quién construye el muro más alto o quién es más compasivo con la frontera. Pero cuando las luces se apagan y se reúnen a puerta cerrada con sus donantes multimillonarios, los dueños de las grandes corporaciones agrícolas, las empacadoras de carne y las inmensas constructoras, ambos mapaches chocan sus copas de champán riéndose a carcajadas. Porque ambos saben perfectamente que la economía del imperio colapsaría en cuestión de días sin esa inmensa mano de obra desesperada, barata y desechable. La verdadera y cruda tragedia es que a ninguno de los dos mapaches le interesa solucionar el problema migratorio de raíz. Lo que necesitan desesperadamente es mantener vivo el estatus de ilegal. Ese pedazo de papel, o la falta de él, es la herramienta de control corporativo más poderosa del planeta. Piénsalo con lógica económica básica. Si tú eres el dueño de una megacorporación gigante, ¿qué clase de trabajador prefieres contratar? ¿A un ciudadano local que exige un salario digno, que conoce perfectamente sus derechos laborales, que demanda seguro médico por ley y que puede organizar una enorme huelga sindical si te atreves a tratarlo mal? ¿O prefieres a un ser humano al que el Estado le ha colgado la etiqueta permanente de ilegal? Un trabajador que vive bajo el terror psicológico constante de que, si se atreve a quejarse de que le roban el salario mínimo, o si denuncia que las condiciones de la fábrica son mortales, el jefe simplemente levantará el teléfono, llamará a las autoridades de inmigración y lo enviará en un avión de regreso a la miseria. La deportación, en su esencia más pura y oscura, no es una herramienta de seguridad pública, es un arma de terrorismo laboral. Sirve exclusivamente para romper huelgas, para mantener los salarios en el subsuelo absoluto y para garantizar que los márgenes de ganancia de las corporaciones sigan rompiendo récords históricos año tras año, a costa del sufrimiento ajeno. Y aquí es donde la maquinaria de la hipocresía alcanza niveles verdaderamente asquerosos en este 2026. Nos dicen desde los atriles presidenciales que el gran objetivo es sacar a los criminales peligrosos de las calles. Pero las propias estadísticas del gobierno, frías, duras e irrefutables, revelan que el 77% de las personas que están siendo casadas en redadas laborales y deportadas mediante remoción expedita sin derecho a un juicio previo, no tienen absolutamente ningún antecedente criminal. Son madres, padres, estudiantes y trabajadores honestos que llevan décadas rompiéndose la espalda en los campos bajo el sol ardiente para poner comida en la mesa del imperio. Se están gastando 170.000 millones de dólares en presupuestos de represión, cuadruplicando los arrestos diarios, utilizando leyes de guerra del siglo XVIII como la ley de enemigos extranjeros, e incluso ofreciendo míseros $1,000 en aplicaciones móviles para que la gente se autodeporte por el pánico. Y mientras cazan al trabajador vulnerable en la calle como si fuera un animal de presa, la pregunta que nadie hace en televisión es, ¿cuántos dueños de corporaciones multimillonarias, cuántos gerentes que contrataron a sabiendas a miles de indocumentados para explotarlos salvajemente, están hoy en la cárcel? Exactamente 0. El trabajador pobre es deportado, esposado y criminalizado. Pero el capitalista que se lucró enormemente de su miseria sale completamente impune, contando sus billetes y listo para contratar al siguiente grupo de desesperados mañana a primera hora. Pero la gran pregunta que los noticieros corporativos se niegan rotundamente a responder es: ¿por qué vienen? Nos venden la ridícula idea de que millones de personas deciden, de un día para otro, abandonar sus hogares, sus familias, sus culturas y caminar miles de kilómetros atravesando selvas mortales y desiertos infernales, simplemente porque quieren robarse el sueño americano. Es una mentira tan infantil que insulta la inteligencia. La realidad económica fría y documentada
es que estas personas no son inmigrantes buscando una aventura, son refugiados económicos, desplazados a la fuerza por las políticas comerciales depredadoras del mismo imperio que hoy los deporta y los llama invasores. Si queremos buscar a los verdaderos culpables de la crisis fronteriza, no tenemos que mirar hacia el sur, tenemos que mirar hacia los inmensos rascacielos financieros de Wall Street y los pasillos del Congreso donde los mapaches aprueban tratados de libre comercio diseñados para masacrar a la competencia extranjera. Tomemos como ejemplo la agricultura. Durante décadas, el imperio ha subsidiado con miles de millones de dólares a sus gigantescas corporaciones agroindustriales. Con ese dinero público, estas corporaciones inundaron los mercados de México y Centroamérica con maíz y productos agrícolas a precios artificialmente bajos, precios con los que un pequeño campesino del sur jamás podría competir. El resultado fue una aniquilación matemática y predecible. Millones de agricultores locales se fueron a la quiebra absoluta, perdieron sus tierras, perdieron sus medios de subsistencia y se vieron acorralados por el hambre. Destruyeron sus economías locales para abrirle paso a los monopolios del norte. Y cuando esos campesinos arruinados, sin otra opción para alimentar a sus hijos, empacaron sus cosas y se dirigieron al norte, buscando sobrevivir en las mismas granjas corporativas que los quebraron, el imperio les cerró la puerta en la cara, construyó muros de acero, militarizó la frontera y les colgó el cartel de criminales. Es el ciclo perfecto de la hipocresía capitalista. Te arruino en tu país para enriquecerme, y cuando vienes al mío huyendo de la ruina que yo provoqué, te criminalizo para explotarte aún más barato. El muro fronterizo y la militarización extrema de este 2026 no están diseñados para sellar la frontera por completo. Si realmente quisieran que nadie entrara, multarían con penas de cárcel de 20 años a los presidentes de las corporaciones que los contratan. Pero no lo hacen. El verdadero propósito del muro, de las patrullas fronterizas y del circo mediático de las deportaciones es actuar como un filtro de vulnerabilidad. La frontera militarizada asegura que el cruce sea tan peligroso, tan costoso y tan traumático que cuando el trabajador finalmente logra llegar al otro lado, llega completamente aterrorizado, endeudado hasta el cuello con coyotes y mafias y dispuesto a aceptar cualquier condición laboral, cualquier salario de miseria y cualquier abuso sin quejarse. El muro no detiene la mano de obra, la procesa. Convierte a un ser humano con derechos en una máquina de trabajo dócil y asustada. Y para mantener esa maquinaria funcionando en este nuevo mandato, la administración ha desatado una cacería de brujas sin precedentes. Están cancelando estatus de protección temporal, eliminando el asilo humanitario y buscando cuotas de 3,000 arrestos diarios. Los mapaches en el poder celebran en televisión que están vaciando las ciudades, pero ocultan el daño colateral catastrófico. Hay ciudadanos legales nacidos en el país que están siendo arrestados por error, comunidades enteras paralizadas por el terror, negocios locales cerrando porque nadie sale a comprar, y sectores enteros de la agricultura y la construcción al borde del colapso por falta de manos dispuestas a romperse la espalda. Pero a la élite financiera esto no le importa. Para ellos, la deportación masiva es simplemente un ajuste de inventario. Cuando la economía se recalienta o los ciudadanos empiezan a quejarse de la inflación, los políticos usan a los inmigrantes como el chivo expiatorio perfecto. Culpan al eslabón más débil de la cadena por los problemas causados por la avaricia corporativa y los deportan en masa para calmar a las masas enojadas, mientras los multimillonarios siguen sin pagar impuestos. La industria de la deportación misma se ha convertido en un negocio multibillonario. Las prisiones privadas que encierran a las familias mientras esperan su expulsión cotizan en la bolsa de valores y reportan ganancias récord cada vez que los arrestos se cuadruplican. Corporaciones de seguridad privada, fabricantes de tecnología de vigilancia y aerolíneas charter que operan los vuelos de deportación actúan como un poderoso grupo de presión en el Congreso para asegurarse de que las políticas de mano dura jamás desaparezcan. El dolor, la separación de familias, las condiciones inhumanas en los centros de detención y las deportaciones masivas no son daños colaterales de un sistema roto. Son el modelo de negocio. Están monetizando la desesperación de millones de seres humanos, convirtiendo cada arresto y cada vuelo de expulsión en un cheque jugoso para los accionistas de Wall Street, demostrando que en el imperio hasta la miseria humana se puede privatizar y empaquetar en Wall Street. Todo este teatro dantesco se sostiene gracias a un profundo lavado de cerebro mediático que fragmenta a la clase trabajadora. Nos enfrentan deliberadamente. Le dicen al trabajador ciudadano local que apenas puede pagar el alquiler y la comida, que el enemigo no es el banco que infla las tasas de interés o la corporación que le roba sus beneficios laborales. Le dicen que el verdadero culpable de sus males es el trabajador indocumentado que limpia pisos a las 3 de la mañana por $4 la hora. Crean una falsa guerra entre los de abajo para que nunca unamos fuerzas ni dirijamos nuestra mirada hacia los de arriba. Mientras el ciudadano enfurecido aplaude las redadas masivas en los mataderos y celebra las cifras récord de deportaciones que los mapaches anuncian por televisión. La corporación aprovecha el caos para reducir sueldos en todos los sectores, argumentando que hay que ajustarse los cinturones en tiempos de crisis. Dividen a la clase obrera en legales e ilegales para poder aplastarlos a todos por igual, garantizando que el único verdadero ganador de este asqueroso juego sea, como siempre, el capital.
Hay otro aspecto fundamental de esta gran estafa que los analistas de televisión omiten cobardemente: el mito de los impuestos y los servicios públicos. Nos martillan constantemente la idea de que los indocumentados son una carga insoportable para el Estado. Sanguijuelas que drenan los recursos de las escuelas y los hospitales sin aportar un solo centavo. Esta es, quizás, una de las falsedades más asombrosas y perversas de todo el sistema. La realidad contable es que millones de trabajadores sin estatus legal pagan miles de millones de dólares anuales en impuestos sobre la renta. Utilizando números de identificación tributaria individuales, pagan religiosamente los impuestos al consumo cada vez que compran un litro de leche o un par de zapatos. Y lo más irónico de todo, aportan cifras astronómicas a los fondos del Seguro Social y al sistema de jubilación. Dinero que se descuenta automáticamente de sus nóminas fantasma, pero que jamás, bajo ninguna circunstancia, podrán reclamar cuando lleguen a la vejez. Están financiando directamente las pensiones de los ciudadanos locales mientras el sistema los escupe y los persigue. Es una transferencia de riqueza directa y silenciosa desde los bolsillos de los más pobres y vulnerables hacia las arcas del gobierno imperial. Y no podemos olvidar el papel de los grandes bancos internacionales en esta cadena de explotación. Cuando el trabajador indocumentado, después de meses de sacrificio y humillaciones, logra ahorrar una miseria de su salario para enviárselo a su familia en el sur a través de remesas, los bancos y las empresas de transferencias aplican comisiones abusivas y tipos de cambio usureros. Extraen gigantescas ganancias corporativas del simple acto de amor de un padre intentando alimentar a sus hijos a miles de kilómetros de distancia. Esas remesas, que son vitales para la supervivencia de las economías destruidas del sur, se convierten en otra fuente de liquidez para las instituciones financieras de Wall Street. El sistema está diseñado para exprimir a estas personas en absolutamente cada paso de su doloroso trayecto. Los explotan cuando siembran sus campos, los explotan cuando cruzan la frontera endeudados, los explotan cuando trabajan en silencio bajo amenaza, los roban a través de impuestos que no pueden disfrutar y los vuelven a explotar cuando envían el fruto de su sufrimiento a casa. Al final del día, la operación de deportación masiva que nos presentan en este 2026 como una cruzada heroica para salvar la nación es en realidad la muestra más obscena del fracaso del sistema. Un imperio que depende visceralmente del trabajo esclavo moderno para cosechar sus alimentos y construir sus ciudades, pero que se niega a reconocer la humanidad de quienes lo sostienen. Es un imperio podrido desde sus cimientos. La etiqueta de ilegal es un invento legal diseñado exclusivamente para legalizar la explotación extrema y normalizar el terrorismo laboral a escala industrial. Mientras los mapaches rojos y azules sigan recibiendo cheques de donantes corporativos, y mientras las prisiones privadas sigan cotizando en bolsa, los discursos sobre la seguridad fronteriza seguirán siendo una vil cortina de humo. La verdadera invasión no ocurre en las fronteras del sur con familias buscando asilo. La verdadera y letal invasión lleva décadas ocurriendo desde Wall Street, saqueando los bolsillos de la clase trabajadora, destruyendo economías locales y utilizando la maquinaria del Estado para deportar a las únicas víctimas que no pueden defenderse. El telón debe caer de una vez por todas sobre esta farsa mortal.